Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el controlador y el routing de Symfony 3.4. Para comenzar, reflejemos un poco de qué va Symfony. ¿Cuál es su esencia? Symfony es un framework basado en el modelo de vista controlador. Cuando hablamos de un controlador, mejor dicho, apuntemos a cómo utiliza el controlador Symfony. Siempre que el usuario realiza una petición, esa petición, ¿por quién es atendida? Por un action que pertenece a un controller. Entonces, cada petición que hagamos, toda petición pasa por un controller. Ese es su funcionamiento y ese es su rol, tomar todas las peticiones que el usuario realice. Una vez dicho esto, petición se entiende por transacción, ir a una página nueva, cambiar de página, pedir un dato. Porque cada vez que queramos pedir un dato, vamos a ir hacia un action de un controller que nos va a devolver el dato que nosotros necesitemos, habiendo hecho quizás algún pedido a la base de datos o tomando ese dato de la sesión o manejarlo como gusten dependiendo del sistema que quieran hacer. Vamos a ver un poco de código y vamos a adentrarnos un poco en lo que es un controlador. Todo controlador de Symfony extiende de la clase controller, ya que la clase controller por defecto viene con un montón de librerías internas predefinidas, como por ejemplo lo que es la renderización de vistas, la renderización y el redireccionamiento de respuestas. No se olviden que nosotros, si bien les acabo de decir que Symfony, mejor dicho, los controladores toman las peticiones, por orden general devuelven respuestas, que son objetos response, como pueden ver acá, tanto response como JSON response. Bueno, gran parte de lo que es la renderización de este tipo de vistas o de respuestas está dentro de la clase controller, de donde se extienden un montón de herramientas. Por ejemplo, si quisiéramos llamar al Entity Manager, que es quien se conecta a la base de datos, también el Entity Repository que se encuentra dentro del controller nos devolvería toda esa información. Lo vamos a ver más adelante. Hay un montón de información y un montón de objetos, funciones y herramientas que la clase controller nos provee. Como pueden ver, tenemos un action, el index action. Esto es lo primero que vimos en el ejemplo de Symfony. Lo primero que hacemos es bajarnos Symfony y lo que tenemos junto con él es esto. Yo no puedo dejar de contarles qué es un controlador sin de la mano decirles cómo maneja Symfony las rutas. Ya que pasa lo siguiente, en otras versiones de Symfony era muy común que al generar el CRUD o al generar nosotros nuestras propias acciones, las rutas estén en un archivo de routing, que no está mal. No está mal, pero es engorroso, porque tenemos cada ruta apuntada de forma lógica, porque nosotros no vemos a dónde apunta y lo intuimos, hacia un controlador con un action, mejor dicho, apuntada hacia un action. Pero por otra parte, tenemos que ir al controller, crear ese action y creer que se están vinculando. En versiones anteriores de Symfony ya existía la herramienta root, como pueden ver acá, que la vamos a charlar un poquito más de qué va y cómo se utiliza. Pero desde la versión 2.7 se le empezó a dar un poco más de bola y un poco más de importancia y se le dio una vuelta de tuerca a esto y funciona de una mejor manera. Se van a dar cuenta en próximos videos cuando manejemos entidades y hagamos cosas un poco más complejas. Veamos lo básico, veamos cómo funciona y, como les comentaba recién, no está mal que utilicen un archivo de rutas, que vale aclarar, hay dos tipos de archivos de rutas, XML e IML. El que se utilizaba antes era el IML y ahora yo preferiría utilizar este tipo de rutas, las que vienen en forma de annotation, las anotaciones dentro del código. Parece que está comentado, pero en realidad son anotaciones que dan directivas a nuestro código. Si el día de mañana nosotros queremos crear una ruta nueva, es tan sencillo como copiar tanto el comentario, que es una annotation, con la función, que es un action, copiamos, lo pegamos abajo, le cambiamos, obviamente, lo que les voy a explicar qué significa cada cosa ahora, y tenemos una ruta nueva. Tan sencillo como eso. Y sabemos que esa ruta es a ese action y ese action es a esa ruta. Y no nos podemos equivocar. Si quieren ver un archivo de rutas, en el config vamos a tener el routing IML, que son las rutas base
bien, de nuestro proyecto. Y como pueden ver, anteriormente, igual que trabajó con versiones anteriores de Symfony, antes teníamos el nombre de la ruta, bien, qué action la atendía y qué route tenía o qué path tenía, o al revés. Ahora, por ejemplo, nuestro routing principal lo que dice es que nuestra aplicación, nuestra app, va a tener inicio en el App Bundle Controller y va a estar dictaminado mediante annotations. Todo lo que nosotros querramos hacer, Symfony tiene esta directiva de que tiene que ir a buscar adentro de la carpeta controller las annotations, bien, que estén dictaminadas para poder rutearse a sí mismo. Ahora, expliquemos las rutas. El @root, bien, que es la annotation, proviene de Symfony Component Routing Annotation Root, bien, de las rutas en forma de annotation. ¿Y qué parámetros toman? Es un @root paréntesis, como pueden ver. Bien, entonces, dentro del paréntesis, el primer parámetro es un parámetro de tipo string, el cual recibe, por ejemplo, una barra. ¿A qué les hace referencia la barra? A que esta es la ruta base del proyecto. O sea, detrás de esta barra se va a encontrar toda la dirección de mi proyecto o de donde me encuentre, o en el localhost o en el servidor compartido, donde nos encontremos. Y luego, nada, por eso es el inicio, por eso solo ejemplifico con una barra. Fíjense que en una segunda ruta tengo el barra inicio. Significa que desde mi ruta principal, poniendo barra inicio, voy a llegar a este action que sencillamente devuelve una respuesta con un mensaje de bienvenida. Esta es la ruta index, nuestra ruta principal, nuestro homepage, que es el que viene junto con el ejemplo de Symfony 3.4, que nos renderiza una vista en Twig, que vamos a ver más adelante. Lo que me interesa ahora es que asienten el conocimiento de las rutas y de cómo se utilizan. Y como les digo, yo para poder generar esta ruta de acá, miren lo que hice. Fue tan sencillo como venir a la de arriba, copiarla, pegarla. Y como pueden ver, yo tengo un IDE, yo tengo el PHP Storm, que me identifica los errores en las rutas. Me está diciendo que tengo dos actions, o mejor dicho, dos funciones con el mismo nombre. Entonces, si yo quiero que mi nueva ruta se llame inicio, ¿sí? Recuerden que para que una ruta sea única, el name de la ruta debe ser único. Fíjense que homepage puede haber uno solo e inicio debe haber uno solo. Inclusive el path, que sería la ruta, la URL, también debe ser barra inicio. Vamos a borrarla de acá abajo, que es exactamente igual a la de arriba, simplemente quería que vean cómo fue realizada. Y acá van a tener el return de la respuesta. Bien, entonces, como pueden ver, es muy sencillo ahora poder crear rutas nuevas asociadas a sus actions. Anteriormente, en versiones como por ejemplo la 2.3 o las más antiguas todavía, o inclusive las de ahora, se puede hacer. Lo que tiene es que es muy engorroso. Uno creaba el action, luego tenía que ir a la ruta o viceversa. Primero creaba la ruta, después venía el action, después compilaba todo o bien levantaba la página y tenía que ver que esté todo bien. Acá automáticamente nos damos cuenta si tenemos index repetidos, si tenemos rutas repetidas, ¿sí? Aparte no se olviden que estas rutas dependen de este controller. Más adelante vamos a ver que cuando tengamos muchos controllers, por ejemplo si el día de mañana tenemos usuarios, vamos a tener el usuario controller. El usuario controller, permítanme, voy a copiar esto acá y lo voy a poner acá arriba. El usuario controller va a tener una ruta base. Esa ruta base se pone sobre la ruta, mejor dicho, se pone sobre la definición de la clase controller. Si tuviésemos, por ejemplo, vamos a jugar un poco con default. Acá tenemos el default controller. Entonces, todo lo que entre para default tiene que tener antepuesta la palabra default. Entonces, nosotros sabemos que la ruta base para entrar a default es default. Y luego, por dentro, si quisiéramos venir ahora al homepage, nuestra homepage ya no es más la ruta de nuestro proyecto y barra nada más. Es la ruta de nuestro proyecto, barra default, barra. ¿Se entiende? Entonces sería la ruta del proyecto, barra default, barra inicio, por ejemplo. Ya que inicio son rutas en cascada. La ruta principal de todo este controller es esto.
Esto se los explico porque a futuro vamos a ver la creación de controladores para usuarios, categorías, noticias, artículos, lo que veamos, y van a notar esa diferencia, van a ver que hay, por ejemplo, este tipo de rutas, que son las rutas de inicio de cada controller, repetidas. Y no es que están repetidas, sino que son en cascada. La que más importancia tiene es la que define a la ruta principal de la clase. Por otra parte, esto hace que las rutas sean un poco más amigables. Si yo quisiera poner inicio, pongo inicio, pero si quiero poner bienvenidos, puedo poner bienvenidos, barra a, barra todos. Entonces puedo empezar a jugar con las rutas y poner las rutas que yo quiero que se vean. Eso por un lado. Por otro lado, inclusive lo que es el pasaje de parámetros por ruta son más amigables. No sé si recuerdan que para poder pasar un parámetro por get en PHP debemos primero poner un signo de interrogación para avisar que estamos por pasar un parámetro. Luego el nombre de parámetro, como por ejemplo nombre. Igual y pasamos el nombre, Nicolás, mi nombre. Y si quisiéramos pasar un segundo parámetro, ampersand, apellido, igual, Corvalán. Entonces esto ya hace que nuestra ruta pierda un poco su belleza. Nosotros si quisiéramos ahora podríamos tranquilamente hacer lo que vamos a ver en el próximo ejemplo, en esta ruta, por ejemplo noticias. Bien, noticias, yo quiero que por parámetro, este es el listado de noticias, yo quiero que las noticias por parámetro tomen una página para saber en qué página estamos. En la noticia de páginas 1, en la página 2, en la página 3. Entonces nosotros sabemos que si ponemos noticias barra, y como pueden ver acá es llave que abre, page, llave que cierra, esto define un comodín. Esto es una ruta con comodines. Esta ruta, como siempre, tiene un nombre, es obligatorio un nombre, noticias, por si queremos llamarla de forma interna, y cuando les digo llamarla de forma interna es redireccionar hacia esa ruta o bien un link a esa ruta. Recuerden que con este sistema de rutas nosotros nunca más llamamos a un archivo, nunca vamos a ir al defaultcontroller.php. No. Nosotros vamos a ir a esta ruta, a la ruta noticias, que internamente Symfony sabe que debe llevarme hacia este action. Continuando con lo que son los comodines. Los comodines son ni más ni menos que las rutas por los parámetros por get, que se toman de otra forma. Tenemos la forma convencional, que no está mal, la podemos utilizar. La forma convencional se toma por acá, por request. Ven que yo acá definí de tipo request al atributo o variable request. Esto se puede hacer en cualquier action. Yo puedo copiar y pegarlo acá, separado de coma, porque es un parámetro nuevo, y esto ya está bien. Esto significa que le estoy permitiendo a este action recibir parámetros por get. Y puedo tomar todo lo que viene de una request. No se olviden que nosotros, esto es lo mismo que utilizar el peso-get o el peso-request que utilizamos en PHP. Pero como estamos trabajando con objetos, a todo action le llega un request que podemos tomar o no. Si quisiéramos tomarlo, debemos ponerlo dentro de lo que son las variables por parámetro que le llegan a la función. Estos son funciones. No se saquen de la cabeza PHP. Esto es PHP, estos son funciones que pueden recibir cosas por parámetro. Por defecto siempre se pasan, pero no por defecto las tomamos. Como pueden ver, yo acá no tenía este request. Significa que yo solo voy a tomar por parámetro a la variable pesos_page. Y para adentrarnos de lleno en el comodín, en esta variable que me va a venir por parámetro, como pueden ver acá dice noticias barra, y si sabemos que es un comodín es porque lo tenemos entre llaves a page. Ahora, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo usamos dentro de nuestro action? Con su mismo nombre. Si nosotros sabemos que se llama page, entonces nuestro atributo, nuestra variable, mejor dicho, que va a entrar por parámetro, se debe llamar page. No se puede llamar página. Porque se llama página, los nombres no coinciden y Symfony me va a decir, hay un error, te estoy pasando a page y vos no lo estás tomando. Bien. Ahora tenemos otro control, más allá de la página que le pasemos o no, de la page.
Tenemos el nombre y tenemos el requirements. Requirements lo que indica es que page, siempre manejando el mismo nombre, debe manejarse el mismo nombre para que Symfony y mejor dicho las rutas sepan de quién estamos hablando. Le puedo pasar una expresión regular. Lo que le estoy pidiendo acá, contra barra de más, es que lo único que puede venir acá son números enteros. Bien, tiene que venir un dígito entero. Si viene otro dato, es un error o no es válido. Y otra cosa que estamos haciendo acá, que esto es propio también de las funciones de PHP, es inicializar la variable por si viene vacía. Si la variable viene vacía, por defecto toma el valor de 1. Entonces, por defecto siempre vamos a ir a la página 1. Vamos a poner acá un return, new response, y vamos a decir la página actual es la, dos puntos, y concatenamos page, punto y coma. Entonces, primero vamos a mostrar el ejemplo del homepage, luego vamos a ir a inicio y luego vamos a ir a la parte de noticias. Entonces, el homepage ya lo conocemos, el homepage es esto, es la página de bienvenida de Symfony, perdón, hice clic en la referencia al manual de Symfony. La segunda ruta que tenemos es la de inicio, que nos lleva a bienvenidos amigos de Blooming. Pero como les decía, el barra inicio, bien, hace referencia a esto, barra inicio. Barra siempre viene luego de nuestro controlador frontal de desarrollo. Yo estoy utilizando el app-dev. Entonces estoy trabajando en development, estoy trabajando en desarrollo. Para poder ver toda la información que tiene mi ruta. Si quiero borrar esto y tengo lo que es la vista principal, acá puedo ver toda la info, bien, de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, una info muy importante es qué clase atendió esta petición, default controller. Acá dice controller default controller, se encuentra acá en app bundle controller default controller, y luego me dice qué index también atendió mi petición. Bien, pudieron verlo. Es información muy útil. Todo el tiempo vamos a ver, todo el tiempo vamos a utilizar la barra de herramientas de Symfony en desarrollo. Inclusive para ver las consultas a la base de datos, los tiempos en los que nos demoramos en cargar un sitio y demás. Y ahora vamos a nuestro ejemplo de noticias. Como les comentaba, yo pongo noticias y le doy enter. Como les comenté, page está inicializado en 1, no debería haber problema. Entonces la página actual es 1. Ahora, ¿dónde sí puede haber un problema? Si yo pongo, por ejemplo, 5, con números, con palabras. Recuerden que yo lo que dije es que luego de noticias, si no ponemos nada, se está inicializando con un 1. Page igual a 1. Dijimos acá que tomamos por parámetros, page igual a 1. Ahora, si yo le paso un dato, ese dato debe ser requerido numérico. Yo acá le pasé una palabra 5. Entonces, la ruta no es válida. No se pudo encontrar la ruta noticias 5. Ahora, si yo borro y le pongo un 2 o el número que quiera, me va a decir que la página actual es la 2. Si le pongo un 28, la página actual es la 28. Bien. Y así es como podemos pasar una o más variables por get. Podemos pasar todas las que queramos. Inclusive, vamos a ver en el próximo ejemplo que es un poco más complejo. Esta ruta es un poco más grande. No deja de tener el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre. No deja de tener el primer parámetro, que es la ruta propiamente dicho, artículo, barra, el idioma del artículo. Ahora van a ver por qué. El Slang, que es un concepto que se utiliza muchísimo en lo que es el diseño de URLs. Ahora van a entender por qué, ya se los voy a contar. Y el formato continuado de Slang. Punto de formato, ahora van a entender a qué me refiero con esto. Separado de una coma, el siguiente parámetro es el name. El nombre de esta ruta es artículo. Luego el default. El default son parámetros por defecto.
teníamos esta opción, o bien tenemos este default. Este default lo que va a decir es que el formato por defecto es HTML. Yo lo que quiero simular acá es que nadie sepa que estoy trabajando, por ejemplo, con Symfony. Que vean o que crean que estoy ingresando a un artículo en idioma español, ES, acá pueden ver el ES, y diga barra, no sé, noticia1.html. ¿Sí? Eso es lo que quiero que crea la gente o el lector de mi página. Que crea que está leyendo un HTML. Puede servirles o no, pero es una linda forma de despistar a la gente en cuanto al desarrollo y tener un poco más de seguridad en cuanto a lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a pasar a explicar por qué esta ruta tiene 1, 2, 3, como pueden ver acá, 3 comodines. El primero es el de idioma, ¿sí? Que permítame, lo voy a poner acá, idioma. Pesos idioma. El segundo es el de formato, que como pueden ver acá, peso formato. Y el tercero, perdón, no importa el orden, lo que importa es bien que estén llamados de igual forma, // formato e idioma. Estos tres se deben corresponder con los 3 nombres que tomo por parámetro. El idioma es por si estuviésemos internacionalizando nuestra página. Más adelante vamos a ver que tenemos un translate. En la librería práctica se los voy a subir, van a ver que tienen la forma de poder, muy sencillo, internacionalizar una página completa. Symfony nos provee eso y es una bomba realmente. El idioma, que por lo que pueden ver acá, también le puedo dar un requerimiento al idioma. Yo el requerimiento que le doy al idioma, es o en español o English. Y el formato es HTML o RES. Esos son los formatos que tengo habilitados. Si yo no pongo uno de estos dos idiomas o no pongo uno de estos dos formatos, me va a dar error. Lo mismo que pasó con la página, cuando puse en palabras 5 en vez de poner un número. Ahora veamos cómo nos queda esta página y hagamos un return new response. Y en el response vamos a mostrar el idioma, el formato y el Slack. El Slack, antes de continuar les explico lo que es Slack. Es muy común, en realidad pasa en todos lados, que nosotros buscamos a un objeto por su ID. Es correcto que lo busquemos por su ID. Pero también es correcto, y esto se utiliza muchísimo también para lo que es la indexación en los motores de búsqueda de Google o de cualquier motor de búsqueda en Internet, de que nuestras URLs contengan el nombre de lo que queremos. Si el día de mañana estamos armando una noticia de fútbol, por ejemplo, fútbol en Latinoamérica, el título de la noticia es fútbol espacio en espacio Latinoamérica. Bien, el Slack debería ser o debería resultar ser fútbol, todo minúscula, reemplazamos el espacio por un guión reemplazamos el espacio por otro guión, Latinoamérica. Entonces nos queda un string todo concatenado, sin espacios, sin mayúsculas, todo en minúscula, y ese sería nuestro Slack y eso iría en nuestra URL. Eso nos ayuda, ya que al tener nuestra URL, el título de nuestra noticia se indexa mucho más fácil en los motores de búsqueda de Google. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos esa conversión? Siempre deberíamos tener en cuenta que cuando trabajamos con páginas públicas, como por ejemplo la página de noticias, tenemos que tener un pequeño proceso en todas nuestras altas y ediciones que solas, no nuestro cliente, por ejemplo, el que carga la noticia, sino el mismo sistema, de forma autónoma, pueda tomar el título de la noticia, minimizarlo con un str to lowercase o un lowercase bien sencillo de PHP, y a su vez hacer, por ejemplo, un replace, un str replace de PHP que reemplaza todos los espacios por guiones. Entonces, o guiones bajos, o lo que gusten. Pero con esto que les estoy contando, ya podrían tranquilamente en sus sitios o en sus pequeños sistemas, o en sus sistemas grandes,
de noticias o públicos que quieran indexar bien en los motores de búsqueda de Google, cada vez que se sube una noticia o se sube un artículo, por ejemplo, están vendiendo un artículo, venden, no sé, venden ropa, remera azul. Entonces, si ustedes tienen una marca que vende ropa de remeras azules, por ejemplo, pueden poner como slug remera-azul. Ojo, al poner su slug remera-medio azul o guión bajo azul, recuerden que ahora lo que van a hacer es hacer una búsqueda por slug y no por ID. Entonces los slug también deben ser únicos. Si ustedes venden dos remeras azules, tendrían que modificar los títulos. Remera azul 2018, remera azul 2019, podrían concatenar el año, podrían concatenar, no sé, los talles. Eso se los dejo a ustedes para que lo ideen. Pero el Slack funciona para eso, para darle un poco más de forma a las URLs y que se indexen mucho mejor en Google y sean amistosas. Ahora van a ver lo que me refiero con respecto al Slack. En principio lo que vamos a hacer es dar una respuesta amigable. El idioma es, y ponemos pesos, idioma. No sé si sabían, pero entre comillas dobles podemos poner atributos o variables, ya que las comillas dobles interpretan las variables y muestran su contenido, no como las comillas simples que muestran pesos de bajo idioma. Ponemos el formato, es pesos de bajo formato, y por último tenemos el slug, ponemos los puntos pesos slug. Bien, entonces ahora si quisiéramos poner artículo, siempre desde nuestro controlador, nuestro controlador frontal, sí, artículo barra idioma slug punto formato, ponemos artículo barra el idioma permitido es o barra en barra el slug, por ejemplo, noticia, como habíamos puesto el ejemplo, fútbol en Latinoamérica .html, que es todo lo que teníamos permitido. Fíjense qué amistosa es nuestra URL, contiene la palabra artículo, la palabra fútbol, Latinoamérica y hasta inclusive el idioma y el formato. Si yo le doy enter y todo está bien, el idioma es, puedo haber puesto comillas, el idioma es por español, el formato es HTML y por último tenemos Slack, fútbol en Latinoamérica. Si yo cambio es por en, también es válido, el idioma es en, el formato es res, esto está mal, perdón, RSS, vieron que puse un formato no válido, el formato es RSS, inclusive podía no poner el formato. Bien, y que me dice que el formato es HTML. ¿Por qué? Porque el formato, no sé si recuerdan, tenía un default formato HTML. Puedo no poner el punto formato que automáticamente toma el HTML. Y luego el slug, bueno, como pudieron ver, yo puedo poner cualquier cosa en lo que va el slug, a menos que ponga otra barra y ponga algo más. Si pongo otra barra y pongo algo más, yo no dije que después del slug iba una barra. Acá sí nos va a dar error, porque no encuentra esta ruta. Esta ruta sí la va a encontrar porque tenemos por defecto el HTML. Y otra cosa que nos va a dar error es que si por ejemplo le ponemos portugués, por variar, tampoco va a encontrar esta ruta, porque no es válida. El idioma válido es español o inglés, English. Bueno, espero les haya gustado este tema, es muy interesante y sobre todo para los que tienen una tienda online o tienen quizás algún blog y quieran personalizar un poco sus URLs, sus rutas, les va a servir muchísimo. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.